Pues bueno, mi nombre es Miguel Ángel Santa Rosa del Río, soy profesor de la Facultad de Ciencias Marinas en el área de geología. Me enfoco sobre todo en lo que es el estudio de foramíferos bentónicos, son microorganismos que están en el fondo oceánico. Y ahorita les voy a dar una plática como parte del trabajo de investigación que hago, como parte de estas pláticas de celebración del 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Marinas. Si tienen cualquier duda, me la pueden hacer sobre la marcha o al final, como gusten. Voy a apagar mi cámara para darle un poco de fluidez a la presentación. Muy bien. El título de mi plática es Foramíferos bentónicos como indicadores ambientales y paleoambientales. Básicamente lo que quiero mostrarles o lo que quiero expresar es ver de qué forma se pueden utilizar los foramíferos bentónicos para hacer este tipo de estudios, ¿no? Ya sea estudios ambientales actuales o incluso poder hacer reconstrucciones paleoambientales para saber qué es lo que ha sucedido en algún determinado tiempo. Para eso, primero me gustaría hablar un poco de lo que es la reconstrucción paleoambiental, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos una reconstrucción paleoambiental? Básicamente, lo que uno busca cuando está tratando de hacer este tipo de estudios o este tipo de reconstrucciones paleoambientales es, a partir de hallazgos arqueológicos o paleontológicos, poder ver de qué forma vivían los organismos en algún tiempo remoto, ya sea en la parte costera, ya sea en la parte continental. Se toman lo que son los restos arqueológicos que se lleguen a encontrar o restos paleontológicos, y a partir de ahí, comparándolo con los organismos que actualmente tenemos nosotros en este tiempo, se puede hacer una comparación del tipo de ambiente o la vida que tenían esos organismos. También se puede utilizar a partir de lo que es los depósitos sedimentarios, ¿no? También nos van a dar una información muy importante con respecto al ambiente depositacional en el que se estaban desenvolviendo estos organismos. ¿Cómo es que se hacen esas reconstrucciones? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, a partir del estudio a nivel medio del mar. Se puede analizar cómo va cambiando el nivel del mar en estos tiempos, cómo ha cambiado en el pasado y cuáles podrían ser zonas propensas incluso a inundaciones si se tiene o no se tiene una X subida del nivel del mar. También se hace con base a lo que es estudios estratigráficos, es decir, utilizando los organismos, ya sea fósiles, ya sea líticos o paleontológicos que se encuentren en cualquiera de los estratos, se puede dar una idea de cómo se encontraba el ambiente en el momento que vivían cada uno de estos organismos. Y otro que es muy importante, las relaciones faunísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se considera que a final de cuentas los organismos que viven actualmente en la Tierra, en el planeta, pues también tuvieron una cierta relación en el pasado. Entonces, a partir de ahí, de cómo viven estos organismos actuales y relacionándolo con lo que son los restos fósiles que se han encontrado, se podría dar una idea de eso, ¿no? Y para eso se utilizan, pues, entre otras cosas, lo que son los índices ecológicos, por ejemplo. ¿Qué son estos índices ecológicos y para qué se utilizan? Bueno, los índices ecológicos básicamente se pueden utilizar con respecto a lo que son las relaciones faunísticas, es decir, a todos estos grupos de organismos que puedan estar conviviendo en un determinado espacio, y a partir de ahí se puede determinar cuál es la dominancia de especies, la diversidad y la equitatividad. Pero esto, que básicamente son los índices ecológicos, también se pueden ayudar con herramientas más especializadas como es el uso o el estudio de los análisis isotópicos, que eso nos va a ayudar a darle una mayor fuerza o mayor robustez a los resultados que nosotros podamos obtener con estos índices, ¿no? Pero ¿qué es cada uno de ellos o cuáles son los que más se utilizan? Por ejemplo, tenemos el índice de la dominancia de Simpson. El índice de dominancia de Simpson básicamente lo que nos quiere explicar o lo que nos quiere dar a entender es cuál es la posibilidad que en una población X tengamos nosotros a dos individuos de la misma especie si son elegidos al azar, ¿no? Hagan de cuenta, tomamos dos individuos de allí, ¿qué posibilidad tenemos que esos dos pertenezcan a la misma especie? Eso nos indica lo que es esta dominancia de Simpson. Tenemos otro que es la diversidad, en este caso la diversidad de Shannon. La diversidad de Shannon lo único que nos dice o lo que nos explica es qué tan diversa es nuestra población, en el sentido de cuál es la riqueza de especies que vamos a tener nosotros en una determinada zona y también cuál es la abundancia de esas especies, ¿no? Porque podemos tener a lo mejor
eh, muy pocas especies, pero una gran riqueza, ¿no? Es decir, muchos organismos que pertenezcan a una misma especie, o muchas especies en una misma zona, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de la abundancia que podamos tener en cada una de estas especies, o de, en general de todas las especies que conforman la riqueza. Y eso nos va a dar lo que es el índice de diversidad, ¿no? Qué tan diverso es un sitio. Aquí hay que tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, el rigor ambiental. Cuando tenemos nosotros condiciones muy específicas como, no sé, condiciones ambientales agrestes o con condiciones difíciles, pues la diversidad tiende a reducirse un poco, ¿no? Tiende a ser un lugar donde va a haber una menor diversidad y una dominancia con una o dos especies. En cambio, cuando las condiciones, el rigor ambiental disminuye y las condiciones ambientales son un poco más óptimas para todas las especies, es cuando aumenta esta diversidad. El otro índice importante que se toma en cuenta es el índice de equitatividad de pelo. El índice de equitatividad únicamente nos dice qué posibilidad tienen los mismos individuos de estar igualmente representados en toda la población. Por ejemplo, en la imagen de aquí de la derecha podemos ver cómo tenemos dos árboles de color rojo, dos árboles de color amarillo, uno verde clarito y después un montón de verdes, ¿no? Entonces aquí lo que nos indica es que la dominancia es de una sola especie, por lo tanto tenemos una equitatividad pues no tan equitativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En cambio, cuando la equitatividad se acerca a lo que es una condición en la cual se espera tener una relación observada máxima, pues ya tenemos nosotros que la gran mayoría de las especies van a estar igualmente representadas en una población. Eso nos indica que tenemos una mayor diversidad, por ejemplo, ¿no? Esto digamos que está apoyando lo que sería el índice de la diversidad y el índice de dominancia al mismo tiempo. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? ¿De qué sirve analizarlos o ver esa diversidad y demás, ¿no? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, si nosotros vemos desde el punto de vista paleontológico, por ejemplo, siempre se ha querido saber cómo se encontraron los organismos en el pasado, cuál era el modus de vida, qué comían, en dónde se desarrollaban y demás. Para eso se hacen las excavaciones arqueológicas o paleontológicas. De tal forma que uno puede encontrar un yacimiento, por ejemplo, en el cual tengamos los dinosaurios, ¿no? Que a mucha gente le llama mucho la atención. Pero ¿qué características tienen los dinosaurios? Para empezar, bueno, son organismos muy grandes, son organismos que una vez que se ha encontrado el esqueleto, el moverlo tiene que moverse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al haber pasado tantos millones de años enterrado, tienden a ser un poco frágiles, se pueden romper, entonces se estaría perdiendo mucha información de transportar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si bien son importantes el estudio de los fósiles mayores, de los fósiles grandes, pues sí también es un poco complicado lo que es el transporte y demás, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, el estudio de los concheros. Los concheros nos dan muchísima información también, pero volvemos a, por ejemplo, para hacer un análisis en el caso de diversidad, de dominancia, de equitatividad, pues hay unos casos que te piden un número mínimo de especies, ¿no? Y por ejemplo te dicen, bueno, debes de tener al menos 300 organismos para poder hacer un análisis estadísticamente robusto, ¿no? Entonces imagínense llevarnos costales de conchas para poder hacer nuestro estudio, ¿no? Es un tanto incómodo andar transportando y demás. O el caso en el que encontremos fragmentos de un organismo como tal, ¿no? Si ya el hueso está fragmentado, pues también dificulta un poco lo que sería tanto la identificación como lo que sería el estudio como tal. Pero al final de cuentas, todos nos van a dar la misma información. Nos van a dar información de dónde habitaban, de cuál era su estilo de vida, posiblemente incluso alimentación y demás. Pero para eso, para facilitar un poco las cosas y si la idea es poder hacer una interpretación paleoambiental, se puede utilizar lo que son los microfósiles. ¿Qué son los microfósiles? Pues igual que como lo vimos hace un momento con los dinosaurios o con las conchas o cualquier otro organismo, los microfósiles también son organismos microscópicos que se encuentran, por ejemplo, en el caso de los foraminíferos, distribuidos en la columna de agua o en el fondo oceánico. Características de ellos, bueno, para empezar estamos hablando de tamaños muy pequeños, chicos, estamos hablando de que pueden ir desde las 20 micras hasta los 2 centímetros en algunos casos. ¿Cuáles son los grupos que entran en estos microfósiles? Pues entran lo que son los foraminíferos, entran las diatomeas, entra el polen incluso, los dinoflagelados, los radiolarios, ostrácodos, en fin, tenemos una gran cantidad de organismos que pueden ser utilizados en lo que es el estudio de los microfósiles, ¿verdad?
Yo, como les comenté al principio, me enfoco en lo que son los foraminíferos. Pero, ¿qué son estos foraminíferos? A manera general, chicos, les puedo decir que son un grupo de protozoarios que se han encontrado desde el Cámbrico, aquí en la historia de la Tierra. Son organismos unicelulares y se dividen principalmente en estos dos grandes grupos, ¿no? Aquellos planctónicos, que son los que viven en la columna de agua, y aquellos bentónicos, que vamos a encontrarlos en el suelo, ¿no? En el fondo marino. Y la característica principal que tienen es que van a precipitar carbonato de calcio para poder formar el exoesqueleto, lo que sería la testa del foraminífero, ¿no? Es decir, la conchita en este caso. Entonces, vean los tamaños de los que estoy hablando, ¿no? Son tan pequeños que pueden caber fácil en lo que es el ojo de una aguja, ¿no? Y sus formas son muy variadas. Vamos a encontrar aquellos que están un poco esféricos, globulosos, van a ver aquellos que están un poquito más aplanados, más alargados, y cada una de las formas, a final de cuentas, me va a hablar a mí del ambiente en el cual se desarrollaba el organismo. Como les comentaba hace un momento, pertenecen, o sea, han aparecido las primeras formas de foraminíferos desde el Cámbrico, que son los foraminíferos bentónicos, los primeros en encontrarse hace más o menos unos 540 millones de años. Y después, por ahí del Triásico, hace más o menos unos 250, 240 millones de años, fue que aparecieron las formas planctónicas. ¿Qué nos indica eso, chicos? Bueno, si nosotros analizamos la tabla del tiempo geológico, podríamos darnos cuenta que prácticamente desde que inició la vida visible en la Tierra, fue que tenemos nosotros estos organismos en los estratos, en lo que es el sustrato como tal, ¿no? Y eso, a final de cuentas, es importante porque podemos saber la historia geológica desde que apareció la vida prácticamente en la Tierra hasta nuestros días. Entonces, ¿qué importancia tienen también? Bueno, sabemos que es un grupo bastante variado. Tenemos su distribución desde los 5 hasta los 5.000 metros de profundidad y se han encontrado, se han identificado cerca de 4.300 especies en total. Ahora bien, el caso de los planctónicos es un poquito menos de especies las que hay identificadas. ¿Qué vemos con los foras? Por ejemplo, cuando uno analiza o se pone a estudiar este tipo de foraminíferos, uno de los principales puntos de estudio es el tipo de testa, ¿no? Las testas, como les había comentado, pues son estas que vemos en esta imagen. Podemos tener tres tipos básicamente, son las tipas porcelánidas, las hialinas y las aglutinadas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, el caso de las testas porcelánidas, entendamos que la distribución de calcita en lo que es la concha va a estar acomodada de manera tangencial a lo que sería la superficie de la concha misma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la testa va a parecer opaca, va a estar como porcelana en este caso, ¿no? Si nosotros vemos, hagan de cuenta que la calcita o los cristales de calcita van a estar acomodados de manera perpendicular a la manera en la que la estamos viendo. De tal manera es de que no podemos ver nosotros lo que sería esta concha y da esta apariencia de porcelana. ¿Qué utilizamos para identificarlo? Bueno, además del tipo de concha, además de la forma de la concha, en el caso específico de este grupo que son los miliodios, también se puede utilizar lo que es el análisis del diente, ¿no? Ver si es duplicado, si es nada más presenta uno o si no presenta, y a partir de ahí podemos darnos una idea de las especies que tenemos. Aquí es importante ver eso. Bueno, le hago recalco en este organismo que tenemos aquí de color rosa. Un poquito más adelante les voy a explicar el por qué esa tonalidad. Pero bueno, esas son las especies o las formas porceláneas. En el caso de las hialinas, ahora sí tenemos una diferencia con respecto a las porceláneas. En este caso, la concha o los cristales de calcita van a estar acomodados de manera perpendicular a lo que sería la superficie de la concha. Y eso nos va a dar ahora una apariencia transparente, como lo vemos a continuación. Por lo regular se presenta en los rotálidos. Y se fijan, hay unas muestras o hay algunos organismos que también tienen una cierta coloración color rosa. Ahorita les voy a platicar el por qué, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya dos diferencias principales, ¿no? Con respecto a la concha. Una va a ser una concha más opaca, otra va a ser una concha más transparente, y eso nos habla también de condiciones en las cuales se pueden desenvolver. Por ejemplo, por lo regular, las porcelánidas suelen estar en zonas con salinidades un poquito más altas, estas suelen estar en zonas con salinidades un poquito más bajas, entonces a partir de ahí uno ya puede ir discriminando poco a poco. Y finalmente tenemos las formas aglutinadas. ¿Qué sucede con las formas aglutinadas? Bueno, si recuerdan, les había comentado que los foraminíferos tienden a formar su testa a partir de lo que es la precipitación del carbonato de calcio del agua circundante.
Sin embargo, cuando reduce ese carbonato de calcio, es decir, cuando no tenemos esas condiciones de carbonato de calcio, lo que hace el organismo es que empieza a formar su concha a partir del detritus orgánico que se encuentre en el fondo. Empieza a agarrar algunos granos de sedimento, empieza a agarrar partículas de otros organismos. Total, empieza a formar su concha a partir de lo que es el detritus como tal y genera el propio organismo un cementante y ese cementante va pegando y va formando la concha poco a poco hasta que obtenemos nosotros estas formas. Esto, por ejemplo, también nos ayuda a nosotros desde el punto de vista para las reconstrucciones paleoambientales, porque a partir de hallar este tipo de organismos podemos también definir o saber en qué lugar se pudieron haber dado. De entrada, debe ser un sitio en el cual las condiciones no son propicias para la formación de carbonato de calcio. Por ejemplo, por lo regular, las especies aglutinadas tienden a formarse o bien en la desembocadura de los ríos, o bien en zonas donde el agua es un poco más agua continental más que agua salada, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos la formación de estos organismos, de tal manera que si yo encuentro especies aglutinadas en un lugar, pues podría ser un indicio de que tenemos aporte de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Agua proveniente del continente. Entonces, ¿cuáles son estas aplicaciones? Bueno, las aplicaciones que tenemos, ya les comenté, ¿no? Pueden ser desde el punto de vista de la interpretación paleoambiental, en el hecho de que conociendo la especie que estamos analizando, si sabemos a qué periodo pertenecen en el tiempo, pues ya podríamos darnos una idea para empezar de una datación, ¿no? Hay otras que tenemos o que se presentaron antes de lo que fue este límite KT cuando se dio la extinción de los dinosaurios, que ya después no aparecieron más adelante. Entonces ahí ya podríamos dar nosotros una idea si se encuentra un afloramiento o algún sitio donde tengamos estos tipos de organismos, pues podríamos ya darle una datación más allá de 65 millones de años, por ejemplo. Entonces nos sirven para hacer este tipo de dataciones en el estrato. Otra, que es un poco ya más recientes, son los cambios ambientales de manera actual, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, aquí les voy a poner un caso de estudio, el caso de la presa Hoover. La imagen que estamos viendo en esta diapositiva pues es el trayecto o la trayectoria de lo que es el río Colorado, que nace en lo que son las montañas rocallosas allá en Estados Unidos y eventualmente llegaba y desembocaba aquí en el Alto Golfo de California, en México. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que en el transcurso del río, pues colocaron o construyeron dos presas, ¿no? Construyeron la presa Hoover en Nevada y la presa Glen Canyon, ¿no? Un poquito más arriba de lo que es este trayecto del río Colorado, en el lago Powell. ¿Qué sucedió? Bueno, al momento que construyeron estas dos presas, se retuvo completamente el agua que naturalmente llegaba a la zona del Alto Golfo de California. Es decir, empezamos a controlar ya, o se empezaron, mejor dicho, a controlar ya las aguas que desembocaban en el río. ¿Eso cuándo se dio? Pues más o menos, chicos, los estudios o el análisis para hacer esta presa fue alrededor de 1930. Para ahí de noviembre de 1932 fue ya cuando habían cortado completamente el flujo de agua hacia su delta, y el chiste pues, era construir esto, ¿no? Construir la presa Hoover. Si han tenido la oportunidad de conocerla, es una estructura bastante grande. Si no me equivoco, es considerada como la estructura que mayor cantidad de hormigón y cemento se ha utilizado en toda Latinoamérica para construirla. Y bueno, la idea es que se terminó de construir alrededor de 1935. A partir de ahí ya el agua no llegaba evidentemente al lado mexicano, ¿no? Este es el tirante de lo que es esta presa. Cuando ya abrieron por fin el flujo del río, pues el resultado fue este, ¿no? El que se llenó completamente de agua a la presa y ya teníamos o ya se tenía el control del río Colorado. A final de cuentas, la presa Hoover es una de las que da la electricidad a todo lo que es Las Vegas, por ejemplo, parte de Arizona, Nuevo México, incluso si no me equivoco, parte de California también recibe electricidad de lo que sería esta presa, aunque de eso último no estoy 100% seguro. Pero bueno, estas son las imágenes que podemos ver de la presa Hoover, ¿no? Como les comento, es una estructura bastante grande y pues retiene gran cantidad de agua. Que esa agua, naturalmente, antes de que estuviera la construcción de las presas, pues llegaba al delta del río Colorado. En ese momento, cuando teníamos este aporte de agua dulce del río Colorado,
todo esto era la zona de inundación del delta y era una zona estuarina que teníamos ahí, ¿no? Tenemos una zona en la cual había un estuario en el delta del Colorado y aportaba agua dulce, tenía nutrientes y por lo tanto pues teníamos unas condiciones ambientales completamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede con el delta del Colorado, chicos? Bueno, sabemos que no tenemos esa agua. Toda el agua que llega a cruzar de lo que es Estados Unidos a México se reparte para lo que es Mexicali, Tijuana, incluso creo que parte del agua del río Colorado debe llegar aquí en Ensenada, y poca agua llega a la parte del taiga, ¿no? Prácticamente se podría decir que un 0.01% es el agua que debería de estar llegando, cosa que es muy poca para mantener las condiciones estuarinas del sistema deltaico. Entonces, eso ha ocasionado que el delta se encuentre ahorita en un sistema antiestuarino, en donde tenemos un alto rango de evaporación, tenemos unas tasas de salinidades muy altas, no hay dilución como tal, el agua no se diluye, entonces han cambiado drásticamente estas condiciones y por lo tanto se han presentado extinciones de especies pues bastante grandes, ¿no? Como el caso de Mulini coloradoensis, que era un molusco bivalvo que habitaba en esta zona y que actualmente está prácticamente extinto. Y de hecho, no sé si se alcanza a ver aquí esta línea blanca. Esta línea blanca son los cheniers. Son cordilleras de conchas de esta especie que eran las que habitaban en esta zona. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa o cómo entran los foraminíferos en este tipo de estudios? Ahí es donde les digo que entra lo que es el análisis isotópico. Si se acuerdan, les había comentado que los foras, conforme va creciendo el organismo, va generando su concha o va generando esta testa de carbonato de calcio y la testa lo que hace es que va absorbiendo las condiciones isotópicas del agua de mar circundante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros sabemos que el agua de mar pues, va a tener ciertas concentraciones de oxígeno y otros elementos, como el caso, por ejemplo, del carbono incluso. De tal forma que conforme va creciendo el organismo, va agarrando estos isótopos, ¿no? El isótopo 18, que nos indica condiciones de agua salada, y el isótopo 16 nos indica condiciones un poco más ligeras, en este caso nos indicaría condiciones de aguas continentales, agua de río, por ejemplo. De tal manera que mientras va creciendo el organismo, pues vamos a tener una relación entre el isótopo 18 y el isótopo 16, y esa relación nos indicaría cuál sería el ambiente en el cual creció el organismo, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros tenemos organismos que toda su vida han vivido en un ambiente de este tipo, pues bueno, la condición isotópica de 18 pues va a ser mucho más alta que la que podamos encontrar de isótopo 16. Si tenemos que el organismo tiene ciertas condiciones de agua dulce, pues va a tener una condición de isótopo 16 mucho mayor que la de isótopo 18. A final de cuentas, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, tenemos solamente un valor, el valor de isótopo 18, el cual va a ir desde valores negativos hasta valores positivos. Por ejemplo, podemos nosotros analizar una testa de foraminífero o de cualquier organismo que tenga este isótopo de oxígeno 18 y los valores podrían ir a lo mejor desde -4 hasta 4, por ejemplo, ¿no? Entre más negativo sea el valor, más condiciones de agua dulce podría ser que tenga y entre más positivo sea el valor, más condiciones de agua salada podríamos tener. Entonces, a partir de ahí podríamos ya tener una relación. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que nosotros hicimos, por ejemplo? En un estudio en el 2010 generamos o fuimos, mejor dicho, al Alto Golfo de California a hacer un estudio justamente de las comunidades bentónicas de foraminíferos que estaban allí y encontramos lo siguiente. Encontramos que en rojo tenemos a las biocenosis, que son los organismos que pertenecen a las condiciones actuales, es decir, organismos vivos, y en azul tenemos a las biocenosis, las tanatocenosis, que son aquellos organismos que estuvieron muertos al momento que nosotros llegamos a hacer el estudio. Entonces, si observamos esta gráfica, en el eje de las X tenemos nosotros las temporadas que se hicieron, que fueron desde invierno, primavera, verano y otoño, y en el eje de las Y tenemos el porcentaje, o mejor dicho, las concentraciones isotópicas de oxígeno que tenían las testas. ¿Qué es lo que observamos? Para aquellos organismos vivos al momento del muestreo, obtuvimos que hay condiciones que van desde -2 en cuanto a la concentración isotópica de oxígeno hasta 5, hasta 4 o 5, ¿no? Es decir, nos indican condiciones actuales. Esto que vemos acá nos está indicando las condiciones actuales del delta del río Colorado, actuales en el 2010 que fue cuando fuimos a hacer este estudio. Y después las testas de organismos muertos, lo que eran las tanatocenosis, nos dieron para todas las temporadas del año,
condiciones entre -2 y entre -1 y -2. Que esto que tenemos acá, comparándolo con un estudio previo que hizo esta Laura Huerta en el 2007, en un afloramiento del Pleistoceno que se encuentra ahí en San Felipe, se dio cuenta que las concentraciones isotópicas de los foraminíferos o de las comunidades de tanatocenosis que ella encontró eran justamente en estas condiciones. De hecho, ella encontró entre -1 hasta -3 más o menos, ¿no? Eso nos indicaba, o le indicaba a ella, que esos organismos estaban en condiciones estuarinas completamente. Es decir, hasta allí, hasta el sur de San Felipe, más o menos por donde se encuentra el faro, es hasta donde llegaba la influencia del delta del río Colorado, ¿no? De lo que era el agua proveniente del río Colorado. A partir del corte, a partir de 1975, que fue cuando se cortó completamente el flujo de agua dulce al delta, empezaron a cambiar las condiciones. Entonces, nosotros que hicimos este estudio en el 2010, obtuvimos concentraciones isotópicas en el momento después de que se construyó la presa. Entonces, tenemos nosotros datos previos al represo con las tanatocenosis y datos post-represo con lo que son las biocenosis. De tal manera que uno ya puede comparar y decir, bueno, esto me indica condiciones estuarinas, esto me indica condiciones antiestuarinas. Pero, ¿qué sucede con estos dos de aquí? Acá tenemos que en invierno y primavera las condiciones isotópicas son similares a las que teníamos acá, pero sabemos nosotros que no hay un aporte constante de agua dulce del Colorado hacia lo que es el delta. Por lo tanto, estas condiciones isotópicas negativas que nos indicarían agua dulce pueden ser debidas a dos factores. Uno, en invierno y primavera se presenta la temporada de lluvias, entonces es posible que algo del agua de lluvia haya llegado a lo que sería la parte deltaica y haya ayudado a la dilución un poco y por lo tanto los organismos empezaron a percibir estas condiciones isotópicas más ligeras. Y la otra hipótesis sería con respecto al agua que se utiliza para el riego en Mexicali, ¿no? A final de cuentas, los plantíos o la zona agrícola de Mexicali la están regando con agua y esa agua eventualmente puede llegar a la zona deltaica, es agua isotópicamente más ligera, por lo tanto, pues también estos organismos en esta temporada pudieron haber sentido estas condiciones. Entonces, esa es la razón por la cual uno podría pensar que las condiciones isotópicas de organismos actuales pudieron haber estado relacionadas a una situación estuarina y sobre todo sabiendo que no hay agua de río que está llegando al delta del Colorado en ese momento, ¿no? En el 2010. ¿Qué sucede? Sucede que en el 2016 regresamos otra vez a la misma zona, volvimos a hacer los mismos estudios y ahora obtuvimos algo diferente. Vean, si se fijan, las condiciones isotópicas que obtuvimos tanto para la biocenosis como para la tanatocenosis, en ambos casos se encuentran en un rango entre -1 y -4, lo cual me indica que para todo el año, o sea, ya sabíamos nosotros que las tanatocenosis nos iban a dar condiciones estuarinas porque sabemos que son organismos previos al represo, ¿no? Pero en el caso de las biocenosis, que son estas cajas rojas, lo que vemos es el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Por qué ahora ambas comunidades mantienen o presentan una relación isotópica más ligera con respecto a la que presentaban unos 7 años atrás? La razón es muy sencilla. En el 2014 se firmó un acta, que es el acta 319, que es un acuerdo que hay entre lo que es las aguas de la SILA, que es el Comité Internacional de Aguas Nacionales aquí en México, y las aguas de Estados Unidos, y lograron un acuerdo en el cual se iba a aportar más agua del río Colorado, pero únicamente para efectos de reforestación en el delta. Si bien, para que nos entremos en contexto, imaginemos que tuviéramos, por decir un número, 100 millones de metros cúbicos de agua que llegaran de manera natural al delta. Cuando se construye la presa, de esos 100 millones, el agua que pasaba a México pasó a ser, por decirlo así, 1 millón. 1 millón de metros cúbicos pasaban a México y de ese millón de metros cúbicos se lo repartían entre las poblaciones, ¿no? Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate. Y al delta le llegaban 100 litros, por ejemplo, de agua, ¿no? O sea, básicamente no le llegaba nada de agua. ¿Qué sucede? Sucede que en el acta 319 se firma un tratado en el cual se le pide que además del agua que está recibiendo México ahorita, se le dé un aumento de esa agua, pero únicamente para lo que es
la restauración del delta. Y eso es lo que se hizo. Empezaron a un programa piloto que comenzó en enero del 2014. Empezaron a soltar lo que son los flujos pulsos y los flujos base. El flujo base fue un solo flujo de golpe que duró desde enero hasta mayo. Y ahí todo el agua que estuvieron soltando específicamente para efectos del delta llegó al delta del Colorado. Imagínense, la última vez que había tenido agua el delta del Colorado fue en el 97, si no me equivoco, que fue cuando hubo un evento pues peculiar en la zona en el cual hubo muchas lluvias y el agua sobrepasó lo que era la capacidad de carga de la presa Hoover y abrieron las compuertas y fue cuando llegó el agua al delta del Colorado, 30 años después de que se haya construido la presa. Y de ahí, del 95 hasta la fecha, hasta el 2014, no había tenido otra oportunidad en que se combinaran las aguas del río Colorado con las aguas del Golfo de California. Eso se dio justamente hasta el 2014, que es cuando empezaron a tener este aporte nuevamente de agua dulce. Y eso pues se ve reflejado aquí, ¿no? Esto que nosotros vemos aquí, a final de cuentas, ha ayudado para corroborar que efectivamente está llegando esa agua, porque además de los estudios que nosotros hicimos con foraminíferos desde el punto de vista isotópico, los que pertenecen al Sonoran Institute y a otro, no recuerdo ahorita el nombre del otro instituto, ellos están metidos en lo que es la parte de la reforestación del delta del Colorado y han empezado a ver cómo organismos, plantas sobre todo, que estaban naturalmente en la zona del Colorado, han vuelto otra vez a crecer, han vuelto otra vez a tener brotes a partir justamente de los aportes de agua que se firmaron en esta zona. Entonces, es bastante importante ver este tipo de situaciones. Nada más para recordar un poquito, ¿se acuerdan las testas que les había comentado que tenían ese color rosa? Pues justamente ese color rosa es una tinción que hacemos nosotros al momento que capturamos el sedimento. Hagan de cuenta que tomamos una muestra de sedimento, se le echa una solución de rosa de bengala y la rosa de bengala lo que hace es que va a teñir el protoplasma de los organismos vivos. Aquellos organismos que ya están muertos pues no van a tener protoplasma y no, por lo tanto no se tiñen, de tal manera que cuando uno limpia la muestra y la está viendo en el microscopio, pues alcanza a ver aquellas rositas y aquellas transparentes o blancas. Las que son transparentes o blancas pues me indican que son organismos muertos, por lo tanto sabemos que estaban previos al represo, y aquellas que estaban de color rosa me indican que estaban vivas al momento del muestreo, ¿no? Y de esa manera ya puedo definir o ya puedo diferenciar aquellos que pertenecen a la biocenosis y aquellos que pertenecen a la tanatocenosis y puedo hacer este tipo de análisis en los cuales yo ya podría, con base a lo que sería la concentración isotópica de oxígeno en ambas comunidades, pues yo ya podría definir si hay o no hay aportes de agua dulce. En este caso, a partir del estudio que se hizo en el 2017, podemos decir que efectivamente el agua que se firmó en el 2014 con el Acta 319 ha estado llegando al delta del Colorado y no solo ha estado llegando, sino que los organismos que allí viven, en este caso los foraminíferos, la han podido asimilar y la tienen ya registrada en sus testas, ¿no? La idea es seguir con este tipo de estudios y volver a regresar a la zona tal vez en este tiempo o el siguiente año y volver a hacer el mismo estudio para ver si las condiciones siguen y las biocenosis siguen manteniendo estas concentraciones isotópicas. Si siguen manteniendo estas concentraciones isotópicas, pues estamos hablando de que el agua sigue fluyendo de manera natural y que está restaurando ahora sí lo que sería el delta del Colorado, ¿no? Y a final de cuentas esto sería un análisis, pues a final de cuentas igual desde el punto de vista de una reconstrucción paleoambiental, ¿no? Ver cómo se encontraban las condiciones, cómo están las condiciones antes y cómo se encontraban las condiciones en el pasado a partir de este tipo de estudios. Bueno, esta sería la idea general de lo que se esperaría tener en el del Colorado, ¿no? De este lado, pues vemos en el lado izquierdo una imagen de 1698, en el cual se ve cómo está la zona de inundación del delta, cómo corría naturalmente el río y desembocaba aquí en el Alto Golfo de California, y actualmente cómo se esperaría que se pudiera recuperar en el momento que se dé más agua al delta Colorado, ¿no? Toda esta mancha azul que tenemos acá es la zona que podría llegar a ser una corriente perenne de agua en el delta del Colorado, siempre y cuando pues, se aumente la cantidad de agua que se está aportando al área deltaica.
Pues bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues estoy aquí a sus órdenes. ¿Tienen alguna duda, chicos? Muy bien, Carla. A ver, ¿quién primero? Natalie. La parte rosa que se mostraba en los organismos, ¿qué mencionó que era, profe? Ah, era lo que te digo, la tinción de rosa de Bengala. Es un tinte que se le echa al sedimento, color rosita justamente, y el protoplasma pues, se tiñe de ese color rosa. Es un rosa brillante. Sí, Paulina, las especies, en el caso de nosotros, nos enfocamos a organismos recientes. No nos fuimos tanto a organismos fósiles justamente porque lo que necesitamos saber eran los cambios que había previos a lo que es el represo, lo que fue la construcción de la presa Hoover, y después de la construcción de la presa Hoover. Entonces, en realidad, lo que hacíamos justamente era, al momento de hacer el conteo de foras y la separación de foras, tratábamos de que fueran organismos que tuvieran menos rasgos de erosión, que no estuvieran tan gastados para tratar que fueran lo más recientes posibles. Pero sí, también se puede hacer lo mismo con organismos fósiles. Muchas gracias a todos por su atención y cualquier cosa me pueden mandar correo.